Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente aquí a su casa, La Morada de los Arcángeles. Como siempre, un gustazo de tenerlos con nosotros. Aquí pues con un nuevo tema. Digo, un nuevo tema que vamos a tratar aquí en La Morada. No es que sea nuevo el tema. Y bueno, pues ya saben que estamos aquí para servirles en el chat ahorita en vivo, sus comentarios, sus sugerencias, todo para nosotros es muy útil y por supuesto los vamos checando, vamos contestándoles y siempre le damos seguimiento a sus peticiones y comentarios. Ya saben, la página de la Morada de los Arcángeles, la Morada de los Arcángeles, @gmail.com, y bueno, estamos también en YouTube y ahí pues se pueden suscribir, es gratis, nada más le dan clic a la campanita para que les lleguen nuestros videos y todas las notificaciones de las cosas que vamos haciendo día con día. Pues bienvenidos, muchas gracias nuevamente por estar un día más con nosotros. Y pues el tema que traemos hoy es un tema pues fascinante, es un tema importante, es un tema pues actual. ¿Por qué? Porque lo escuchamos mucho. Sin embargo, es un tema que por años ha sido parte de conversación entre, pues, psicólogos, filósofos, artistas y la gente común. Entonces, de todas las carreras y estudios, lo que tengan, pero a la gente le interesa el tema y pues es como un tema controversial, ¿no? El narcisismo. Y bueno, pues en esta época parece que lo hemos escuchado mucho. ¿Qué pasa con ese narcisismo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Eh, ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Quién lo maneja? ¿Quién no lo maneja? ¿Se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? Bueno, pues aquí vamos a tratar de despejar todas esas dudas que pueden surgir a partir de ese momento. Y les voy a pedir de favor que si por alguna circunstancia no llegan a escucharme, perdón porque estoy aquí checando precisamente lo del internet, si por algo no llegan a escucharme, avísenme, déjenme un mensajito o algo, por favor, porque resulta que ahorita costó mucho trabajo poder entrar al Face, entonces ojalá que sí no se pierda, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a estar muy al pendiente. Y bueno, pues entonces comenzamos con este gran tema. Pues resulta que, como les decía yo, es un tema muy controversial. ¿Y qué pasa con esto del narcisismo? Pues el narcisismo resulta que va más allá de esa vanidad que las personas tienen o llegamos a tener. Es una forma en la que se va relacionando con nuestra parte interna, con nosotros, cómo nos relacionamos con los demás. El narcisismo es una necesidad de conexión con los demás y ese miedo al rechazo. Es esa parte en la que quieres ser aceptado por la gente, en la que tienes temor a que no te acepten o no te tomen en cuenta. ¿Y por qué? Porque esa parte del rechazo hace que las personas, los narcisistas, se pongan una máscara. Es una máscara que ante los demás les permite ocultar su fragilidad, lo que hay detrás de ellos realmente de esa máscara, ¿no? No se quieren ver o sentir vulnerables ante los demás. Entonces, pues esto surge de esa parte que se distorsiona de la energía humana, porque por ese intento de llenar un vacío. Es un vacío que tenemos dentro y que eso hace que traten de proyectar una imagen de perfección. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa imagen de perfección hace que se oculte esa herida profunda que hay. Entonces, la persona, pues una persona equilibrada, está armónicamente dentro de ella como fuera de ella, o sea, hacia los demás.
Esa persona que está equilibrada puede dar y recibir amor, reconocimiento a las personas de una forma natural, sin problema. Pero las personas narcisistas, pues no pueden hacer eso. Tienen un vacío interno que les hace que se distorsione, que se desconectan con su esencia. Y eso les afecta no solo psicológicamente, sino también energéticamente. ¿Por qué? Pues porque viven tratando de mantener esa máscara activa todo el tiempo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que la gente se dé cuenta de cómo soy, que soy perfecta, trato de lucir bien ante los demás. Se convierten en necesidades externas de proyectar toda esa parte de vanidad, de esa parte que me vean que todo está bien conmigo, que todo soy perfecto. Necesito esa constante validación. Entonces eso hace que las demás personas pues las vean como si fueran perfectas, o sea, como que no se permiten, pareciera que no se equivocan, que nada hacen mal, que todo está perfecto con ellos. Y lo que realmente pasa ahí, lo preocupante y la situación profunda y fuerte, es que hay en su corazón una herida de la infancia y en su entorno. Entonces, pues donde no ven, donde no vieron en ese tiempo o en ese momento esa validación, ellos sintieron que no fueron valorados. Entonces, a raíz de eso, ¿qué hacen? Buscar la perfección para ser amado, para ser valorado. Si no trato de ser perfecto, si no soy perfecto ante los demás, la gente no me valora, no me acepta, no me quiere, en fin. Entonces, pues obviamente no es una perfección real, sino que se va construyendo para proteger esa vulnerabilidad, para que no dar acceso a que la gente se dé cuenta que hay en lo profundo de mí y entonces es una forma de buscar supervivencia, o sea, tengo que salir adelante, tengo que seguir y que la gente crea que estoy muy bien, que soy perfecta, que no pasa nada, cuando realmente sí está pasando algo y está pasando algo muy profundo, ¿no? Y entonces esa máscara que se usa pues ¿qué hace? Que deslumbra, porque a la gente realmente pues, le llama la atención, porque la deslumbra, la maneja como un carisma, soy una persona carismática, soy una persona que me puede tener confianza, soy una persona con una apariencia impecable, siempre me veo bien, siempre luzco bien, siempre tengo una sonrisa, aunque por dentro me estoy muriendo, pero por dentro, pues por fuera que estoy mostrando que todo está bien a mi alrededor, que no hay ningún motivo, todo mi entorno es fabuloso, mi familia, mi alrededor, todo es bueno, ¿no? No se permiten mostrar sus sentimientos reales. Estas personas sienten que si muestran esa, esa vulnerabilidad, entonces la gente ya no los va a valorar, ya no los van a aceptar. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada vez se van exigiendo y se van exigiendo más para poder tener esa validación de los demás. Les gusta proyectar esa imagen de lo que los otros desean, ¿no? Entonces se vuelven pues personas que la demás gente ve como que con sus anhelos y entonces ¿qué pasa? Que se hacen irresistibles a las demás personas porque entonces la gente las ve de veras como algo muy especial, pero pues no tratan, no pueden ser auténticas y no pueden ser auténticas, ¿por qué? Porque para ser auténticas tendrían que quitarse esa máscara y entonces permitir
que la gente los conozca tal como son y por dentro. ¿Qué es lo que pasa por dentro para ver qué es ese vacío que tienen, cómo lo pueden llenar? Y bueno, pues esto va pasando y se va haciendo como más fuerte. La gente, la gente va siguiendo esos patrones de vida, pero resulta que nunca es suficiente. Llega el momento de que es tanto lo que están metidos en esa perfección que no nada es suficiente. Ni el amor, ni la atención que se recibe. Y entonces el problema es interno. Y entonces esto hace que no logren avanzar verdaderamente. O sea, sí avanzan en cuanto a lo que los demás creen, porque la gente se forma una imagen que no existe. Y entonces la satisfacción del narcisista es momentánea. En el momento que tú, que ya esa máscara que yo muestro y que me estoy viendo perfecta y me veo muy guapa y me veo muy guapo y me veo que la gente dice, wow, ¿cómo le hace para siempre estar bien? ¿Cómo le hace para ser tan bueno? ¿Cómo le hace para todo lo mejor? Porque no se equivoca, porque es perfecta, porque es... Pero no, esa es la realidad. Esa es la realidad que él se hace. El narcisista se maneja de esa manera. Todo es, ¿para qué? Pues para cubrir esa necesidad de energía externa, ¿no? Entonces, pues es muy fuerte porque la relación con los demás se hace medio complicada. Entonces, ¿quiénes son a las personas que buscan? ¿A quiénes contactan los narcisistas? Pues así, sencillamente, a las personas con heridas emocionales. Increíble, pero esa es una realidad. Entonces es como si tuvieran un radar y detectan cuál es esa herida emocional que tiene la gente y entonces pues van sobre esa gente y entonces la ayudan y tratan de darle seguridad y empiezan a platicar con ella y empiezan a todo, a mostrar esa forma tan maravillosa. Y entonces la persona que está teniendo esa herida, entonces pues se siente, ay, yo quisiera ser como ella, ¿sí? Y entonces quisiera tener el mismo carisma, quisiera tener esto, pero toda esa seguridad es una seguridad aparente, porque en el fondo se van sintiendo solos, se van sintiendo cada vez necesitan más la validación de los demás. Entonces, ¿por qué? Pues porque su actitud ante los demás, esa conexión no es auténtica. Entonces, esa forma de ser lo único que hace es como si fuera un espejo, ¿no? La persona que está viendo, veo lo que tú tienes y entonces reflejo la, pues la imagen idealizada. Entonces, ¿cómo reacciona el narcisista? Pues el narcisista reacciona con la manipulación. Y esa manera de manipular y esa manera de romper relaciones, de alejamiento, pues es como que no pueden lograr tener una verdadera comunicación y relación con alguien. Porque si esa persona no me nutre, no me llena, ¿sí? No llena esa parte que yo tengo externa, ese vacío que tengo, pues llega el momento que esa persona ya no es suficiente para el narcisista. Entonces, pues es una forma de manejarse difícil con las demás personas. Pareciera que el narcisista no tiene, pues no tiene remedio o no hay solución, porque además a veces son patrones que se llevan desde hace muchísimos años. Y la gente o no se da cuenta porque no quieres aceptarlo, o hay gente
que mejor ni se mete, dice yo, ¿para qué le entro ahí? Ahí mejor no me meto para no estar en ese asunto complicado. Entonces, ¿qué pasa? Sí podría haber una sanación, sí podría componerse la persona narcisista, pero para que eso sucediera, él tendría que reconocer lo que está pasando en él, él tendría que reconocer que, que no ha sido auténtico, que se ha estado mostrando con una máscara y estando todo el tiempo necesitando esa validación, ese amor de la gente, esa aceptación en todos los sentidos. Entonces, para que eso sucediera y realmente surgiera un cambio, primero que nada, el narcisista tendría que querer realizar ese cambio. Y si ya quiere realizar ese cambio, entonces, bueno, pues buscar ayuda. ¿Para qué? Para que puedas tener acceso y se les haga más fácil empezarse a mostrar vulnerables a la situación, a sus heridas, a lo que vivieron. Y entonces empezar a quitar esa parte de que necesita sentirse visto, sentirse aceptado, sentirse amado. Entonces necesitaría reaccionar y decir, ¿qué está pasando conmigo? Entonces tendría que tener un trabajo interno muy profundo, ¿sí? Para poder hacer ese cambio y para que esa herida que tiene la permitiera dejar de buscar esas cualidades externas que al final de cuentas pues no lo llevan a nada. Es una imagen que se va adquiriendo, ¿sí? Que de protagonismo y bueno, pues la gente llega pues a hacerse, los narcisistas llegan a estar en esa cuestión de que quieren verse tan perfectos, no permiten que se vean mal, no permiten que la gente vea más allá. Y bueno, pues ahorita con las redes sociales, pues sucede mucho eso, ¿no? La gente usa muchas máscaras, entonces la gente no sabe esa persona quién es realmente, cómo es realmente. ¿Por qué? Porque todo es apariencia. Todo es apariencia, todo es vanidad. Y entonces no podemos ser auténticos. No se puede ser auténticos. Entonces recordemos que pues para ser auténticos, ¿sí? Hay que tener ese amor propio que nos muestra cómo somos realmente, que nos muestra hacia los demás y que muestran la esencia de quiénes somos y no estar ya buscando y luchando con esa fuerza por solo estar manifestando cosas externas. Entonces, bueno, pues es muy fuerte, la verdad, esto que pasa con los narcisistas. Y a veces nos cuesta trabajo identificarlos. ¿Por qué? Porque pensamos normalmente pues son gente que están cercana a nosotros, puede ser una amistad, puede ser nuestra pareja, puede ser nuestra familia, y entonces, ¿qué pasa? Que como dicen, nuestros afectos nos afectan. Y entonces estamos en esa lucha por decir, es que a lo mejor no es, o parece que va a cambiar, parece que quiere ser diferente y resulta que no, que con nada les das gusto, que nada les acomoda y es una situación difícil. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo puedo vencer a un narcisista? Pues no es tanto como vencerlo, ¿sí? No se trata de vencer, pero sí la gente dice, ¿cómo puedo hacer para enfrentarme a ese narcisista, para decir basta, no quiero entrar en tu juego, no quiero entrar en tu forma de manejarte? ¿Cómo puedo hacerlo? Los expertos recomiendan y siempre mencionan que la verdad lo que ellos nos sugieren es que si tú estás cerca de un narcisista, llámese amigo, llámese pareja, llámese
vecino, llámese familiar, la gente, los expertos dicen, aléjate. Aléjate y olvídate, no le busques 5 pies al gato porque nomás tiene 4. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es muy difícil, en primer lugar, que el narcisista acepte que es narcisista. Y en segundo lugar, que realmente quisiera cambiar, aunque se sabe que el beneficio es personal, o sea, sería para él mismo. Claro, para el entorno también, por supuesto, porque es con la gente que convives y entonces ayuda a que tengas una mejor convivencia. Pero la realidad es que no es fácil para el narcisista aceptar, y menos ante los demás, que soy un narcisista y que soy un manipulador y que abuso de ti. Entonces, pues, ¿qué dicen ellos? Las personas dicen, pues no te desgastes, no estés con un narcisista, procura no estar con ellos, no entres en esa batalla, porque lo que va a pasar es que te desgastan emocionalmente, energéticamente, físicamente, y de verdad podrían llegar hasta agredirte. Y a veces esa parte nos cuesta trabajo porque vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de gente que forma parte de nuestros afectos. Entonces decimos, pues como alguien que me quiere, que forma parte de mis afectos, me va a querer lastimar, me va a querer afectar. Entonces eso para nosotros o para la gente en general no suena lógico. También ellos dicen la forma de tratar al, digo, la forma de tratar del narcisista, pues no es, nadie me manda, solo importo yo, no cambio por nadie y yo soy así. Tan tan. No hay más. Siempre dicen que no hacen nada. Ellos no hacen nada, nada malo. Tú eres la tóxica. O sea, dicen, entonces, pues hasta te confunden porque dices, pero ¿cómo? O sea, resulta ser que, que ellos no son, ellos nunca. Entonces, si eso te pasa, pues una es buscar esa ayuda profesional. ¿Para qué? Para que los ayude a sacar las heridas de esa situación con el narcisista, porque al final de cuentas son depredadores emocionales. Así, suena fuerte la palabra, pero son depredadores emocionales. Son hábiles y tienden a cambiar las cosas. ¿Sí? Y entonces te hacen responsable de la situación o culpable. Si el narcisista te hizo algo, pues no se puede quedar así. Entonces, ¿quién es el culpable? Tú. Las cosas se hicieron o pasaron así por tu culpa, porque tú lo provocaste. Te manipulan, son muy manipuladores y no hay manera, o sea, con ellos no puedes, no pierdes, o sea, ellos no pierden. Y entonces te manipulan, entonces te dicen que pues sin ellos no vas a poder hacer nada, si los pierdes, o sea, los vas a perder y que es el que más te ama, o sea, aparte de que te lastiman, aparte de que te dicen todo, que te manipulan, resulta que solamente ellos te aman y que tú no sabes valorar ese amor. Entonces, bueno, dicen que para que tú te puedas enfrentar o puedas ver cómo manejar una situación con un narcisista, pues ellos nos dicen que tienes que llevar como una especie de bitácora de las acciones del narcisista, de las mentiras que te den, de todo, o sea, como que llevas una bitácora de las situaciones que, que pues han hecho, que han actuado. Y entonces, a la hora que tú se las mencionas y le dices tal cual las cosas
que ha hecho, o sea, donde muestras que no existe esa perfección, que no exista gran bondad, que no existe todo. Cuando tú enfrentas al narcisista, entonces entra en un colapso que no está acostumbrado. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a manipular, a ser él el que decide, a ser él el que maneja toda la situación. Entonces, bueno, si tú le dices eso, inmediatamente, ¿qué va a pasar? Pues te va a decir que estás mintiendo y se va a poner de mal humor, se va a enojar, te puede querer hasta lastimar. Y entonces el narcisista se nutre de tu sentimiento, de lo que está pasando, de lo que te está lastimando, de lo que te está diciendo. Y entonces, ¿qué dice? Pues que te brinda cariño. Entonces, si tú te maltrata, ¿qué pasa con el narcisista? Primero maltrata. Ya que te maltrata y que ya ve que la situación se salió de control, entonces, ¿qué hace? Te da cariño. ¿Para qué? Para que te desconciertes y digas, bueno, ¿qué pasó aquí? Primero me insultó, primero me dijo, primero me lastimó, me hirió verbalmente. Podría llegar el caso de físicamente también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya que sucede eso, si tú bajas la guardia, porque entonces ya te muestra cariño y te dice, mira, pues tú tuviste la culpa, me hiciste enojar, pasó esto, pasó lo otro, y entonces tú y bajas la guardia porque dices, no, pues ya se calmó, ya me prometió, y entonces tú te quedas esperando que todo va a quedarse ya tranquilo. Entonces el narcisista sabe con quién contentarte. ¿Por qué? Porque son perfectos manipuladores. Entonces dice, o te compra lo que tú quieres, o te lleva de viaje, o con palabras dulces, y te promete que va a cambiar, que las cosas ya no van a suceder igual, y ya. De repente se mantiene en contacto y frío, ¿sí? Entonces, si tú hablas, no te responde. Y entonces ahí es cuando dices, pero bueno, pues, ¿qué pasó? O sea, primero me agrede, luego me trata de dar cariño, me contenta y después me ignora y después ya no me habla, ya no me responde. Entonces sufren de amnesia selectiva, ¿no? Ellos deciden, te lastiman y luego como si nada, aquí no ha pasado nada. Creen que tienen el control sobre todo. Entonces, está fuerte, o sea, de verdad que fuerte tener esa comunicación o ese tipo de relación con un narcisista. Por eso es que, repito, los profesionales, los psicólogos, dicen, aléjate, aléjate, porque tú estás confiando en que el panorama va a cambiar, porque ya te prometió, porque primero te lastimó, te insultó, te dijo, y además tú fuiste el culpable, tú provocaste que tuviera yo esa reacción, o sea, así como dicen, si ya me conocen, ¿para qué me dicen, no? Y ya después de que pasa eso, tú dices, no, pues ya prometió que ya no iba a ser así. Y no. O sea, ¿qué es lo que busca el narcisista cuando te hace todas esas cosas que te está picando la cresta? Es que está buscando una reacción impulsiva de tu parte. Porque entonces, de esa manera, a la hora que tú reaccionas de manera impulsiva y entonces ya le contestas, le dices, entonces dice que le estás, pues se sienten lastimados. Ya sí se, pues pobrecito. Entonces ya no.
ya no, ya la culpable volviste a ser tú. ¿Por qué? Porque son muy buenas para manipular. Entonces no deben de creerles. Cuando una persona reacciona de esa forma y vuelve a reincidir y entonces vuelve a manipular y vuelve a prometer y vuelve a lastimar, eso quiere decir que esa persona ya no va a cambiar. Ya conocen, como son muy buenos, porque la verdad, son muy buenos para estar observando a la gente, con tus reacciones, cómo cómo vas a contestar, ya saben hasta cómo le vas a decir y el tiempo que puedes estar molesto, o sea, ya te van midiendo la situación con la persona con la que están. Y entonces la van, pues ven, saben cuánto tiempo va a estar enojada. Entonces, ¿qué pasa? Pues dijo, bueno, paso unos días, la dejo que esté enojada un ratito, no pasa nada, y después te trata con cariño y entonces vuelves a caer. Se vuelve a caer en este asunto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que, las personas que convivimos por alguna circunstancia con algún narcisista o que tienen una relación con una pareja narcisista, tienen la obligación de controlar y de aprender a tener inteligencia emocional. Tienes que trabajar mucho con tu inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si tú tienes el control de tus emociones y de tus reacciones, entonces dejas desarmado al narcisista, porque ya no vas a reaccionar como quiere, por lo tanto no puede llegar más allá porque no tiene cómo hacerlo. Sin embargo, tú sí tienes que ser constante y decir, a mí no me engañas, hiciste esto, esto y esto y esto y esto, pero no volver a caer. Entonces, estas personas, aunque pareciera increíble, de veras que está uno hablando de esto y entonces es como si estuviera uno platicando de algo fuera de serie, como si fuera un cuento, ¿no? O sea, dice, ¿cómo puede ser? O sea, poco de verdad, sí podrían ser capaces, pero si tan bueno que se ve, pero si tan lindo, pero si tan, y resulta que sí es, que sí esas reacciones son de esa manera. Entonces, estas personas siempre están planificando sus estrategias. O sea, ahora sí como dicen, no la bailan sin guarache, o sea, no dan paso sin nada, estar al pendiente, ya saben qué es lo que van a decir, ya saben qué es lo que quieren decir, cómo se quieren manejar, cómo que quieren que las otras personas los vean, cómo creen que la gente va a reaccionar ante su forma, lo que esté diciendo. Entonces, si cada vez caes en eso y vuelves a caer en su juego, en todo ese juego en donde te lastimo, pero te culpo, pero luego te pido perdón, luego te apapacho, luego te ignoro y así surge nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que llega el momento en que al contrario, ya el narcisista te respeta menos. ¿Por qué? Porque sabe que vuelves a caer. Sabe que realmente no tienes la fuerza, sabe realmente que no tienes la fuerza para dejarlo, para ignorarlo, para enfrentarlo. Y entonces, pues dice ya, aquí, ahora sí como dicen, de aquí soy, ya me amarchanté. Entonces, ¿qué es lo que sugieren los expertos? Dicen, pues ya no pierdas tu tiempo con este tipo de personas. O sea, aléjate, ya no pierdas tu tiempo. ¿Por qué? Porque si tú no logras tener ese control sobre tus emociones, tener esa inteligencia emocional, entonces, pues no vas a avanzar. Y, ojo, este narcisista podría ser tu hijo, podría ser tu jefe,
puede ser una amistad, un compañero de trabajo, y para todos aplica la misma reacción. O sea, todo funciona igual, todo funciona de la misma manera y esa es la forma en que se manejan y entonces vuelves a caer. Y entonces si vuelves a caer y vuelves a caer, entonces el que necesita ayuda eres tú. ¿Por qué? Porque tú sigues en el mismo lugar, él no va a cambiar. Entonces, él no va a cambiar, tú tienes, como dicen, dos tareas. O te alejas totalmente de esa persona que no te va a proporcionar nada, o pues le sigues batallando, sigues pensando que pues así va a estar bien y entonces que ya después se va a componer y pues vamos creando con esta situación, se va creando pues los apegos, las dependencias, que eso es lo que nos hace confundir con el amor. Y con estas personas tóxicas, pues confundes. ¿Por qué? Porque dices, pues es que lo amo, y es un apego el que tienes. ¿Por qué? Porque crees que en algún momento las cosas van a componerse, va a ser diferente. Y entonces, pues aquí nos dicen, o sea, dice, recuerda que el narcisista, él nunca va a tener la culpa y esa es una realidad. No va a reconocer su error y como no reconoce su error, tampoco te va a pedir perdón, porque como, ¿por qué te va a pedir perdón si no hizo nada? Tú eres quien provocas, tú eres quien no escuchas, tú eres quien lo haces enojar, tú eres quien todo. Porque el narcisista, ¿cómo crees? O sea, no, el narcisista te dice, yo jamás haría eso. Yo no soy capaz de lastimar, yo no soy capaz de esto, o sea, el narcisista siempre va a tener disculpas en sus actitudes, pero no te va a pedir disculpas a ti, porque al final de cuentas no va a aceptar el error que cometió o la agresión que cometió. Cualquier agresión que surja de un narcisista, pues va a ser provocada por tus mismas actitudes. Eso te va a hacer creer, por supuesto, no estamos hablando que es una realidad. Entonces, bueno, pues esta es la realidad de los narcisistas. Tienes que estar luchando con esa persona y si tú tienes, fíjense bien esta situación tan fuerte, si tú tienes esa inteligencia emocional y ese control de tus emociones, resulta ser que te vas a volver el enemigo de esa persona narcisista. ¿Por qué? Pues porque tú no le permites, porque tú no caes en su juego y porque tú pones un límite. Y ojo con esto, si tú pones un límite con un narcisista, ¿qué dicen los psicólogos? Cúmplelo, cúmplelo. Como cuando a los niños se les castiga y que le dicen, no vas a ver tele, y ya después, ay mami, pero te prometo que ya no lo vuelvo a hacer y ándele pues. Si tú no le cumples ese castigo a un niño, el niño reincide. ¿Por qué? Porque ay, al cabo si ya le pongo carita a mi mamá de que soy muy lindo y muy tierno, me la pasa, ya no hay problema, puedo seguir viendo lo que yo quiera. Lo mismo pasa con el narcisista. Si tú no le cumples y no en esos límites que pones, entonces olvídate que vas a ser ignorado totalmente y no vas a avanzar. Tú debes de cumplir lo que prometes. Si tú le dices a una pareja, si tu pareja es narcisista, llámese mujer o hombre, aquí cualquiera, aplica para ambos sexos, ¿no? Para todos. Si tú le dices, sabes que si tú vuelves a hacer esto, si tú me vuelves a lastimar, o si tú vuelves a caer en tal cosa, yo me voy, o yo me divorcio, o yo te dejo, o lo que tú quieras, o no te vuelvo a hablar, no quiero saber más de ti.
cúmpleselo. ¿Por qué? Porque si no, la que va a estar o el que va a estar en ese grave problema, pues vas a ser tú. Y nunca te vas a poder salir de ahí. Te puede jurar por todo. O sea, el narcisista es una cosa tremenda. O sea, es una forma hasta de repente maquiavélica la que reacciona, que se puede hasta desmoronar del ese sufrimiento, de decirte no es así, no esto, no el otro, no es aquello. Y entonces, bueno, te puede jurar hasta por sus muertos. Qué increíble. De verdad, nos parece como si estuviéramos hablando de una fantasía, de algo fuera de serie. Pues sí, sí son fuera de serie. Te pueden jurar por sus muertos, por su sangre, por su vida, con tal de manipularte. Puede decirte que está muriendo, que lo que le estás haciendo lo está matando, estás haciendo algo. Tú mantén tu inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que no caigas en esto. Nunca guardes silencio. Como comentábamos hace un rato, tienes que ir teniendo como una especie de bitácora de las acciones, de las actitudes. ¿Para qué? Para que en el momento le digas, esto es así, esto es asado, recuérdate, taca, 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 taca. ¿Para qué? Para que no haya con que aquí no fue así, a Chuchita la bolsearon, no, 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 no. O sea, no te confundas, no te manejes en esa amnesia. Existe una realidad y entonces se la tienes que hacer saber. Y entonces, eh, pues los narcisistas también que quieren manejar todo como en secreto. O sea, yo te lastimo, yo te hiero, yo te culpo, te hago sufrir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Te digo, te insulto, te agredo. Y entonces te digo, ahora sí que esto queda aquí entre nos. ¿Sí? No se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes ni a tu familia, ni si es el caso de una pareja, no le cuentes nada a tu familia, no le digas a tus hermanos, no le digas a tus amigos. Esto es entre nosotros. Nadie tiene por qué enterarse, no tienen por qué enterarse, son problemas nuestros. ¿Por qué se van a enterar? Claro, cuidan su reputación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cuidan su reputación para que tú sigas dañando y para que ellos sigan dañando. Entonces, pues es muy fuerte esa parte en la que te dicen, te manipulan. Ay, permítanme. Y entonces, perdón, es que me salió un anuncio que me, me desconcertó, pero bueno, ya, porque me daba temor que me quitaran lo del Facebook. De repente se corta, les digo que ha estado muy mal la conexión y entonces no permite que avance uno. Entonces, bueno, pues aquí nos habla de que el narcisista siempre va a estar buscando manipularte, siempre va a tratar de descontrolarte. Entonces tú tienes que tratar de mantener tu estabilidad, tus respuestas para que ellos, lo que ellos están esperando, pues ya no haya cómo hacerle, ya no tengan hacia dónde avanzar. En las parejas, que es muy común que surge que puede ser el esposo, puede ser el marido, la mujer, quien sea, que son narcisistas. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo se maneja un narcisista en las parejas? Pues te maneja la ley del hielo. Te hace la ley del hielo hasta doblegarte. Hasta que tú ya no puedas con esa ley del hielo. Se sienten endiosados, empoderados, valientes.
con superioridad, nadie es mejor que ellos, volvemos a lo mismo, y quieren demostrarte su control, te dicen que no estás haciendo nada, que tú eres el tóxico, el enfermo, tú eres el que estás haciendo las cosas mal. Y bueno, eso que hacen, te atacan y miden su fuerza contigo. Se están manejando a ver de qué manera, qué es lo que puede pasar, cómo lo puedes hacer. Pueden humillarte, inclusive llegan a caer en el que, en difamarte. Y te dicen inclusive que si te fueron infiel fue por tu culpa. O sea, ellos no tienen culpa. Ellos fueron infiel por tu culpa. Y por ejemplo, si te das cuenta que lo que está pasando, cuando ellos ya no te atienden como antes, cuando ya ven que tú tienes esa parte, ya no te atienden como antes, y entonces ellos llegan tarde, entonces ya eh, te dicen que tú eres la del problema. Ellos siempre van a buscar una justificación y ellos van a salir de ese asunto porque recordemos nuevamente que el narcisista se maneja como una persona perfecta en todos los sentidos. Por lo tanto, cualquier cosa que tú lo enfrentes o le digas, pues no, estás mal aquí la persona equivocada eres tú. Y entonces, aquí por eso recomiendan mucho que maneje uno esa inteligencia emocional. Pareciera que no es fácil, ¿por qué? Porque pues es muy difícil poder tener esa inteligencia emocional, porque normalmente no te esperas, tienes todavía de repente uno también esa venda en los ojos creyendo que no, no es narcisista, no puede ser. ¿Cómo va a ser posible? No, no creo. Entonces ahora sí, como dicen, otra oportunidad. Yo creo que estaba de malas, yo creo que tuvo un mal día, yo creo que tuvo esto. No, eso no va a pasar cuando las cosas reinciden y reinciden. Es una cosa muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos se van a manejar así. Y bueno, ¿qué hacen? A veces llegan a afectar hasta a los niños, por ejemplo, cuando hay un matrimonio, cuando tienen hijos, inclusive son capaces de poner a los hijos en contra de la mamá o decirle yo soy el mejor, pero tu mamá es esto o tu papá es el otro, según sea el caso de quién es el narcisista. Entonces, llegan a afectar mucho a los niños, porque para los niños, a menos que ya tengas una edad un poco más madura y que de veras puedas lograr ver esa situación, si no lo logras ver, entonces sí puede llegar a ser que te controlen o a veces controlan a las parejas con la situación económica. Si no haces esto, no te doy esto, si no haces el otro, no compro aquello, si no tienes esto, no hay esto más. En fin, inclusive pueden llegar ya en un caso pues extremo a agredirte físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que esta situación del narcisista es muy fuerte, es fuerte y por más que queramos pensar que no existe, que no es real, sí es real. Si tú estás enfrentándote a una situación de estas, si tú tienes una convivencia con un narcisista, entonces pues trata de buscarle una solución. Aquí te hemos dicho pues varios consejos de los expertos de cómo manejar una situación con un narcisista, pero el que manejes una situación con un narcisista no quiere decir que te lo va a quitar, porque él va a seguir estando ahí. Sería, sería un milagro, sería una cosa excepcional si ese narcisista dijera, ya me cansé y voy a pedir ayuda. Voy a quitarme esa máscara de perfección, esa máscara de que yo soy todo lo mejor, que yo soy
el mejor en todos los sentidos, yo no me equivoco, yo soy perfecto, yo no hago daño, yo no soy capaz de lastimar. Entonces no sé por qué la gente percibe esas cosas que no son reales. Entonces tienes esa opción de decir, bye, hasta aquí llegó mi relación contigo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, los narcisistas no cambian fácilmente. Es más, muchos ni siquiera llegan a darse cuenta o a aceptar, sí se dan cuenta, porque si algo tienen es que son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque son gente que son, como dicen, depredadores emocionales. Entonces están a las vivas. Pero obviamente eso no lo van a aceptar contigo. ¿Por qué? Porque entonces tú eres su víctima. Entonces, ahora sí, como dicen, ¿cómo te van a dejar ir vivo? Pues no, no pueden. Y mientras tú le proporciones al narcisista lo que a él le sirve, si tú obedeces, si tú te sometes, si tú haces lo que él te diga, si tú cumples, vas a estar bien con el narcisista. No es seguro que él esté bien contigo, porque si lo agarras en sus 5 minutos, vas a resultar culpable de todas maneras. Pero aquí ya es una elección, ¿no? Aquí ya es como dicen, usted decide si quiere vivir esa situación o si ya no quiere vivir esa situación. Entonces, es un tema fuerte. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo entender y aceptar que gente a la que amamos, gente que es parte de nuestros afectos y que son gente cercana, ya sea del trabajo, ya sea de la comunidad en donde estamos, ya sea de mi familia, ya sea de mi pareja, pues nos cuesta trabajo porque siempre estamos pensando que las cosas se van a componer. Entonces, pongan atención, por favor, traten de ver con quién están, si es una persona narcisista, si pueden de verdad, záfense. Y si les cuesta mucho trabajo, ¿por qué? Pues porque tienen años, porque no saben cómo dejarlo, porque tengo una dependencia, porque requiero de su dinero, porque requiero de su atención, porque siento que si no está conmigo no soy nada en la vida, pues entonces pide ayuda. Pide ayuda porque quien va a necesitar esa ayuda eres tú. Y entonces tómala a tiempo. ¿Para qué? Para que después no haya cosas que lamentar más fuertes. Porque como mencionábamos, la situación puede ser tan difícil, tan complicada, que puede llegar a ocasionar cosas fatales. Y entonces, pues evitemos una situación así. Ojalá que nadie, ojalá que la gente no tenga esa situación, no tenga que padecer a un narcisista, pero si es tu caso, ahora sí que si te resuena todo lo que hemos estado hablando en el programa, pues pon atención, es una alerta, como dicen, la vida nos manda señales, nos va dando señales, nos van dando alertas que a veces nosotros ignoramos y las vamos dejando y las vamos dejando porque decimos, no pasa nada, yo lo puedo controlar, o sea, ahora sí como dicen aquí mí que me dice, yo puedo hacerlo como sea, yo ya sé cómo es, y no es cierto, no es cierto porque nos estamos tan involucrados a veces emocionalmente con esas personas que no es fácil, no es fácil y caemos y seguimos creyendo en ellos y seguimos afectándonos. Entonces es un punto en el que hay que tener atención, pidan ayuda si se requiere y si pueden, aléjense y déjenlos que sigan su vida. Si ellos quieren seguir siendo narcisistas y afectando gente, pues que afecten a la gente que se los permita. Entonces, pues, de verdad es un tema interesante, es un tema que para reflexionar,
y sobre todo para reflexionar para que no caigamos en una situación de esas y que no nos quedemos con la ilusión de que es que me dijo que sí me ama, pero pues yo tuve la culpa, yo lo hice enojar o yo la hice enojar. Como dicen, es que yo lo provoco o yo la provoco. No caigas en eso, por favor. Ten amor propio, quiérete un poquito, sobre todo porque esa persona no va a cambiar. Por más que tú hagas y hagas y hagas, si reincide en lo mismo, es que de plano no tiene cómo hacerle, no lo va a cambiar. Entonces, pues, ¿cuál es la sugerencia? Muévete de ahí. Muévete, busca ayuda y busca tu felicidad. Aquí lo importante es que siempre tratemos de ser felices, estar en armonía con nosotros mismos y con el mundo alrededor. ¿Para qué? Para que las cosas nos fluyan y estemos contentos. La vida es para ser feliz y tratemos de evitarnos lo más que podamos situaciones que nos alejen de ese objetivo, de esa felicidad. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo por hoy. Me gusta estar con ustedes y espero les haya gustado el programa, el tema de hoy. Y bueno, pues no se les olvide que hoy jueves es el día del Arcángel Rafael, de su rayo verde, y entonces pues pidámosle que nos brinde esa salud. Ahora sí que pidamos por los narcisistas, que les brinde esa salud física, emocional y espiritual para salir adelante y que encuentren esa sanación que se requiere igualmente para todos. Fue un placer estar con ustedes. No se les olvide, si pueden, regálenos un like, por favor. Nos es de mucha utilidad. Y si pueden, compartan el programa en su muro para que lo puedan ver más adelante o compartir con sus familiares y amigos. Y también en YouTube, si nos pueden regalar un like y si pueden suscribirse, bueno, pues para nosotros va a ser una bendición y un agradecimiento para todos ustedes. Un placer estar con ustedes en este día y esperemos muy pronto estar nuevamente aquí con ustedes con cualquier otro tema. Ya saben que aceptamos sus sugerencias, lo que ustedes quieran escuchar, el tema que ustedes quieran tratar, estamos abiertos a cualquier tema que ustedes deseen. Por mi parte, yo soy Marisela Bravo Melgoza, ya saben, para servirles. Muy feliz de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Bye bye y un beso en sus